para que nadie se vaya sin conocerte, papá. Señor, clamamos por nuestros hermanos, Señor, que están predicando en lugares, Señor, donde hay persecución, donde están clandestinamente, Señor. Papá, que tu luz resplandezca, que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de los corazones, Señor. Y en este tiempo donde ellos están en ayuno, en oración, que tú te reveles a sus vidas. Papá, así como te revelaste a Saulo en camino a Damasco, revélate a los musulmanes que están orando porque quieren conocerte, papá. Señor, levantamos clamor en esta mañana, declarando tu presencia en medio del pueblo musulmán. Que tu presencia resplandezca, Señor. Que se haga la luz en medio de la oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gaby, te recibo. Gracias. Gaby, coméntame qué es la cajita en un minuto, así podemos. Se nos había pasado. Acá hay un buzón de oración para que usted coloque la persona aquella que usted quiere que vuelva a casa. Ya sea, para aquellos que me preguntaron, ya sea que alguna vez vinieron a la iglesia y hoy no están, o quizás alguien que ni siquiera escucho de Dios. Esas personas que tenés en tu corazón, en tu mente, la podés escribir en un papelito. Lo bueno, me decía Lucy, que se acabaron todos los papelitos. Acá hay un montón de personas. Estos papelitos, yo imaginaba recién cuando Diego nos decía, miremos atrás, miremos la iglesia está llena. Y todas estas sillitas llenas eran ante un papelito que ahora alguien oró por vos. Amén. Como decía Maxi, vuelve a casa, también es para aquellos que están orando en Ramadán, allá lejos. También hay musulmanes acá en la ciudad de Córdoba, que usted puede hablarle de Jesús. No hace falta comprar un boleto e ir lejos. También puede hacerlo acá. Así que le animo, los llamados a orar van a estar, Lucy va a estar ahí con el buzón ahí atrás. Hay un papelito en el lapicero y usted pone la persona, la anota y la pone acá. Toda esta semana vamos a estar orando por ello. Amén. Amén. Gracias, Gaby. Bueno, les mando un saludo especial a nuestro apóstol Rubén y la pastora Graciela. Ellos en este momento están en Belleville, sí, están celebrando un aniversario con una iglesia. Por ese motivo ellos no están en este lugar y gracias a Dios tenemos el privilegio de que nos acompañe hoy para la sesión número 2 de nuestro tema del mes, que es Abba Padre, el apóstol Daniel Ibarola. Así que, pastor, apóstol, bienvenido. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Amén, amén. Jesús está en este lugar y Él es el importante. Damos gracias a Dios porque sabemos con toda seguridad que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está de una manera especialísima, porque en realidad está en todas partes, porque es Dios, pero evidentemente cuando su iglesia se reúne, ahí Él actúa de una manera también más significativa. Si bien Él no está limitado por nada ni por nadie, Él está obrando en tu vida. La verdad, una alegría estar en esta congregación, ser parte de esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Y en estos días, hermanos, el Señor está obrando en nosotros. Jesús dijo, no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando la palabra sale de la boca de Dios, opera, hace algo. Dijo Dios, habló Dios, sea la luz, y fue la luz. Hoy el Señor trae luz a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Y siendo que es la palabra escrita, la palabra que está en la Biblia, las Escrituras, la mayor revelación de Dios, la única revelación incuestionable, vamos a la lectura de la palabra de Dios.
Vamos a leer en el Evangelio de Lucas y vamos a leer algo, entre lo que vamos a leer en este texto, algo que es seguramente muy conocido para la mayoría de ustedes. Y probablemente una parte de esta lectura ustedes la sepan de memoria. Si digo el Padre Nuestro, ¿ustedes qué dicen? ¿Conocen el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Hasta ahí llegamos. Santificado sea tu nombre. Venga. Hágase tu voluntad. ¿Cuántos aprendieron el Padre Nuestro cuando eran niñitos? La mayoría lo aprendimos, especialmente los que venimos de un trasfondo católico romano, aprendimos el Padre Nuestro de memoria. Creo que fue uno de los grandes aportes que el catolicismo romano hizo a nuestras vidas, enseñarnos el Padre Nuestro. Pero tal vez no lo hemos entendido nunca como lo estamos entendiendo ahora que estamos en el camino del Señor. Así que busca en Lucas capítulo 11, por favor. Vamos a leer no solo el Padre Nuestro, sino el contexto. Y ahí, desde el versículo 1, encontramos la siguiente historia. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid. ¿Qué tenemos que decir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. Es palabra de Dios. Palabra bien conocida por todos. ¿Y qué tiene que ver con el tema de este mes? Mucho, porque aquí Jesús nos enseña que cuando oramos debemos dirigirnos a Dios. ¿En qué términos? Padre, decirle Padre, Padre nuestro, y todo lo que ustedes ya lo saben de memoria. Qué lindo es saber que Dios es nuestro Padre. Ahora, Dios es el Padre de todos. La Biblia dice que no. La Biblia dice que Dios ama a todo ser humano. Pero también es muy clara que no todos son hijos de Dios. Incluso Jesús mismo, en algún momento, a un grupo de gente que lo rechazaba, les dijo: ustedes son hijos del diablo. ¡Qué tremendo!
tener de padre al diablo. Pero esa es la realidad de todos aquellos que todavía no creyeron en Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y entregándole su vida a Él y recibiendo el Espíritu de Dios. Por eso urge que nosotros trabajemos para que en la ciudad de Córdoba, en la provincia y en todas partes, cada vez haya más hijos de Dios. ¿Creíste en Jesús? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿En serio que te arrepentiste? Si todavía no estás seguro, esta es tu mañana, este es tu día. Decile a Jesús, decile a Dios, me arrepiento de mis pecados. Y si no te sale, orá y decirle, Dios, ayúdame a arrepentirme. Porque cuando te arrepentís de tu pecado, cuando recibís a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, pasás a ser un hijo, una hija de Dios. ¡Qué tremendo! Si ya lo hiciste, no dudes, sos un hijo de Dios. Y eso nada ni nadie nunca lo podrá cambiar. De la misma manera que tu hijo no puede dejar de ser tu hijo, vos, si ya recibiste a Jesús en tu corazón, no podés ya dejar de ser hijo o hija de Dios. Tu hijo se puede ir de la casa, puede ser un rebelde, puede cambiarse hoy día en algunos casos de apellido, pero no puede dejar de ser tu hijo. De la misma manera, decí conmigo, nunca dejaré de ser hijo de Dios. Qué maravilla tener al Creador del cielo y de la tierra, al sustentador del universo como Padre. Es demasiado grande, no lo vamos a entender, pero podemos decir gracias, Señor, por adoptarme como tu hijo. Aleluya. Fíjate, Juan, el apóstol, cuando escribe el Evangelio, hablando de Jesús, él dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, asegúrate de creer de verdad en Jesús. Toda persona que cree seguidamente, ¿sabes lo que experimenta o lo que logra o lo que hace? Todo el que logra ver a Jesús y entender en alguna medida su gloria, su obra, después de creer se arrepiente. Lo digo de otra manera, la inversa. Nadie que vea la gloria, la grandeza de Jesús, y ese es Jesús, no hay un Jesús que no sea glorioso. Es el único Jesús, el verdadero, el glorioso. Nadie puede dejar de arrepentirse. Por eso, si todavía no te arrepentiste, si todavía estás practicando el pecado, pregúntate, ¿qué me pasa? ¿Nací de nuevo? ¿Creí realmente en Jesús? Ahora, creo que si hasta hoy tu fe no fue genuina, a partir de hoy lo va a ser. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y oro y creo que nadie va a salir de este lugar sin la realidad de ser hijo de Dios. Pero no solo sin la realidad de ser hijo de Dios, sino sin saber que es hijo de Dios. Porque hubo un tiempo en tu vida que vos no sabías de quién eras hijo.
¿Lo pensaste así? Hubo un tiempo en tu vida que si a vos te preguntaban, hijo de quién sos, cuando tenías 1 año, hijo de quién sos, ¿y vos qué decías? No decías nada porque no sabías ni hablar, ¿sí? Y al año, a lo mejor algo, a los 2 años, a los 3, empezaste a darte cuenta de quién eras hijo, hija de tu papá y de tu mamá. Yo creo que así le pasa a muchos discípulos. Nacen de nuevo, pero el nacimiento espiritual es como el nacimiento físico. Uno nace sin conocer un montón de cosas. Entonces, para conocer nuestra identidad, quiénes somos, necesitamos crecer. ¿Qué necesitas? Decí conmigo, si lo crees, voy a crecer. Y en ese crecimiento, no solo que ya vas a saber que sos hijo de Dios, sino que vas a disfrutar de Dios. Pero esto no es para todos, es solo para los que creyeron, los que le recibieron. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Salgo de ese punto y lo miramos a Jesús. ¿Notaron que en esta ocasión Jesús enseña el Padre Nuestro después de haber estado orando? En el Evangelio de Mateo encuentras también el Padre Nuestro en otro contexto. Jesús está enseñando y en esa enseñanza da el Padre Nuestro. Pero aquí Jesús había estado orando. Y sus discípulos, por ver a Jesús, se interesaron en aprender a orar. ¿Te gustaría que tus discípulos oren? ¿Te gustaría que tus discípulos deseen orar? ¿Qué tienes que hacer? Orar y que ellos te vean. ¿Qué tienes que hacer? Orar y que ellos te vean. Pero no dice que debemos orar en secreto, pastor. Sí, eso es cierto, pero también dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria al Padre que está en los cielos. Es decir, que eso de orar en secreto, ¿saben para quién es? Para aquel que quiere hacerse ver. ¿Cuántos de los que están aquí quieren hacerse ver? Ah, nadie levanta la mano. ¿Habrá algún tímido? Para vos que querés hacerte ver, es orar en secreto. Pero no vino ese hoy. No vino hoy ese que se quiere hacer ver. De los que estamos aquí, ninguno nos queremos hacer ver. Ora y que la gente te vea orar para que quieran orar como vos orás. Incluso vayan y te digan, che, ¿cómo haces para orar? Le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. De la misma manera que Juan, ese gran hombre, le enseñó a orar a sus discípulos. Todo gran hombre, toda gran mujer, lo mejor que hace en su vida, y nunca deja de hacer esto, es enseñarle a la gente a que ore. Todo padre que ama a Dios le enseña a su hijo a orar. ¿Y cómo le enseña a orar? Con el ejemplo. Yo nunca le dije a mis hijos, tenés que arrodillarte delante de Dios. Nunca le dije. Pero ellos todos se arrodillan. Les cuento un secreto. A veces están en su habitación y yo los espío por la endija y veo que están arrodillados orando. Cuando me doy cuenta que están en su devoción, digo, qué bueno, gloria a Dios. Ellos
aprendieron por vernos a nosotros orar. Ahora, cuando a Jesús le preguntan esto, le dice, enséñanos a orar, es ahí donde Jesús les presenta la oración modelo, el Padre Nuestro. Y les enseña que cuando ellos oran tienen que decirle Padre Nuestro. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Estaba en comunión con el Padre y Él permitió que otros lo vieran. Estaba adorando a Dios, hablando con Dios, en una relación estrecha con Dios. Es más, no era la primera vez que sus discípulos lo veían orar a Jesús. Ellos sabían que Jesús a veces, o tal vez todos los días, se levantaba temprano y siendo oscuro salía y buscaba algún lugar desierto y allí estaba con papá, estaba con Dios, hablando con Él. ¿Cuántos están entendiendo lo que tenemos que hacer? Habla con Dios mejor de lo que hablas con tu padre. Porque puede ser que tu padre, puede ser que tu madre no te entiendan, pero nuestro Padre Celestial, Él siempre nos entiende. Cuando le hablamos en castellano, cuando balbuceamos, cuando lloramos, Él entiende aún hasta nuestras lágrimas. ¿Se acuerdan de aquel hombre a quien el profeta le reveló que iba a morir? ¿Qué hizo él? Oró, se puso a llorar y Dios, ¿qué le dice? He visto tus lágrimas y ahora vas a vivir 15 años más. La respuesta a la oración. Dios ve nuestra oración. No me equivoqué. Dios ve nuestra oración cuando nuestra oración tiene lágrimas. Dios ve nuestra oración cuando imitamos a Jesús. Después lee Mateo 26, versículos 36 al 46. Lo vas a ver a Jesús en ese relato, que Jesús está así ante el Padre en un momento crucial de su vida. Entonces Dios ve nuestra oración. Dios ve nuestro clamor. ¿Cuántos quieren orar como Jesús? Esa es la oración poderosa, la oración que se hace como oró Jesús. Al Padre. El Padre está aquí por medio de su Espíritu. Jesús está aquí por medio de su Espíritu. Y Él quiere en esta mañana que vos te animes a pedirle a papá. Si hay algo que le caracteriza a los hijos en relación a los padres, entre muchas otras cosas, es que piden. ¿Sí? ¿Cuántos padres han recibido algún pedido de su hijo? Y cada vez piden más, y a veces más caro. Piden. Pero a veces con nuestro Padre Celestial no nos animamos a pedir. Al punto que el Padre se encargó de inspirar esa escritura que dice, pedid y se os dará. Y en la pluma de Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Y a veces le pedimos a la persona no indicada. ¿Vos querés que tu esposo cambie? Amén, todas las mujeres. ¿Y los esposos quieren que las esposas cambien? Sí. No se lo pida a ella, pedíselo al Padre. Pedíselo a Dios y Él es el que hace los cambios. Obvio, está bien que algunas cosas nos pidamos, sí. Pero hay cosas que solamente Dios la puede hacer. Uno es el que siembra, otro es el que riega, el crecimiento lo da Dios. Entonces, si querés que alguien crezca, ora, pídele al Señor que le dé crecimiento y aún a tu propia vida que te dé crecimiento. Vamos a disfrutar de papá. Y si somos hijos,
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos están seguros de ser hijos de Dios? ¿Sí? Mirá que el que no levanta la mano queda afuera, ¿eh? No. Puede ser que no levantes la mano porque estás distraído por alguna razón, pero que lo mismo sea hijo de Dios. Entonces, yo soy tu hermano. Decime, hermano Daniel. El que está a tu lado es tu hermana. Y una de las cosas que más entristecen a papá es que me traten mal. ¿Estás entendiendo? Así que, ¿cómo me tenés que tratar? Bien, porque a nuestro papá le encanta, pero ponete contento, a papá le duele si yo te trato mal a vos. Así que yo me propongo tratarte bien. Decirle al que está a tu lado, te voy a tratar bien. Y al que está detrás tuyo, que ese no lo elegiste ahí para sentarte, ¿eh? Te voy a tratar bien. Los que somos padres sabemos que una de las cosas que más nos duele es cuando nuestros hijos se pelean. No solo que los devoran los de afuera, sino que los entristecen los padres. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a alegrar al Señor? ¿Vamos a alegrar a papá? Amémonos, cuidémonos, ayudémonos los unos a los otros. Mira, para ceñirnos al texto y teniendo en cuenta que la hora va pasando, hay algo aquí muy lindo porque en realidad hay gente que dice, no, ¿no te pasó que te encontraste con alguien que no conoce la Escritura? Que te dice, no, yo qué le voy a pedir a Dios, ya tiene mucho Él para... Como si Dios fuera limitado. Pedile a Dios. Pedile a Dios. Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En este relato salté una parte donde nos habla de la insistencia, de la inoportunidad de la oración. Animémonos a pedirle a Dios porque Él es bueno y quiere darnos. Pedile a Dios. ¿Qué necesitas? Pedíselo a Dios. Él es tu Padre. Él tiene todo lo que no necesitas. Y quédate tranquilo. Si lo que le pedís no te conviene, tu papá, que es sabio, no te lo va a dar. Así que pedí. Es más, Él te va a dar algo mejor de lo que le pedís. Yo digo, menos mal que el Señor no le dio a algunas hermanas el esposo que le pidió, porque si no, porque algunos piden por la apariencia, por la billetera, y Dios le dio a alguien que tal vez no tenga una gran apariencia, no tenga una gran billetera, pero ese es el hombre que te hace feliz. O mejor todavía, es el hombre que vos necesitás. Está tu esposo por ahí cerca, se va a sentir triste. Ese, esposa, es el hombre que vos necesitás. Aunque tenga que cambiar todavía. Es más, en eso que no cambia es lo que necesitas. Porque lo que vos necesitas es aprender a ser paciente. Y entonces el hombre no va a cambiar, Dios no, hasta que aprendas la lección. A veces no cambia el que está a mi lado, y esto va para las dos, hombres y mujeres, porque Dios está usando la lija. Una vez que me he suavizado, te vas a sorprender. Bueno, sobre eso habría mucho más que decir, pero sería irnos mucho del tema. Simplemente digo esto, esta palabra nos enseña a pedir y a pedir correctamente, porque fíjate, ¿qué es lo primero que debiéramos pedir según este modelo de oración de Jesús? Santificado
sea tu nombre. Anímate a pedir en ese marco que lo que vos le pidas sea para que el nombre de Dios sea santificado. Venga tu reino. ¿Qué significa eso? Señor, yo quiero vivir, papá, yo quiero vivir bajo tu gobierno, porque no te olvides, Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey. También es nuestro Rey. También es nuestro Señor. Y a Él le tenemos que obedecer. No como el hijo que le dijo, sí papá ya voy y después no fue. Hasta es preferible decirle no voy y después ir. Pero lo mejor es decirle sí voy y voy. Hermanos, este es un tiempo donde nosotros debemos aprender a pedir ampliamente y correctamente. Venga tu reino. ¿Qué significa, Señor, tu gobierno? Quiero tu gobierno en mi vida. Hay gente que repite todos los días como loro, venga tu reino y todo lo demás, pero después hace lo que quiere. Hágase tu voluntad, no la mía. Entonces debo pedir en ese marco. Cuando pido en ese marco estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pido conforme a la voluntad del Padre, Él nos da lo que le pedimos. Pero tenemos que pedirlo creyendo, sin dudar, porque el que pide con duda no recibe. Dios es nuestro Padre. Y si nuestros padres terrenales en la medida de lo posible nos dan lo que le pedimos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, para quien no hay imposibles, nos dará lo que le pedimos? Y a veces tenemos que pedir y salir a buscar lo que pedimos. Porque el Señor, dame un trabajo. Y el Señor ya te lo dio, pero está en algún lugar de la ciudad. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se te os abrirá. Hay puertas que están cerradas. Decirle, Señor, abrime esta puerta. Señor, yo llamo para que abras esta puerta. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Ahora no intentes abrir la puerta que Dios cerró, porque nadie la puede abrir. Ahora, en este relato vemos todo eso. Fíjate, vemos también el pedido del pan, y ahí va el pedido de lo material. ¿Está bien que le pidamos un auto? Sí, si necesitamos un auto, sí. Y mucho más si voy a decir, Señor, el auto lo voy a usar para que mucha gente vuelva a casa. Voy a usar el auto para salir a buscar gente, traer niños, ancianos a casa. Entonces pedile a Dios, pero pedile para su gloria, pedile para que su nombre sea santificado. A ver, cualquier cosa que le pidas podría ser para santificar el nombre de Dios o no. Vos podés pedir un auto pensando en los domingos ir a la sierra. Y algún día, cuando ya no tengas qué hacer, entonces sí vengo a la reunión. Ese auto no es para santificar el nombre de Dios. Vos debieras decir, Señor, yo no tengo auto. Los días que llueven, quiero ir a lavarte, quiero ir y no puedo porque la lluvia me impide. Quiero tener un auto para ir a lavar al Señor y pasar a buscarle a los que no tienen auto. Pedir, pero pedir conforme al modelo para santificar el nombre de Dios, para que se haga su voluntad y no la mía. Que nos dé el pan, lo material, eso significa, no es solamente el pan. Que nos libre, que no nos deje caer en tentación. ¿Cuántos quieren pecar aquí? Entonces pedile a Dios todos los días, Señor, no permitas que caiga en tentación. Padre, no me dejes pecar contra vos. Padre, líbrame del mal. ¿Sabías que esa traducción podría ser también correcta si se tradujera líbranos del maligno? Porque en realidad el mal es generado normalmente y fundamentalmente y originalmente por el maligno.
Entonces, líbranos del maligno. Pero fíjate, para ir hacia el final de esta predicación, un último punto. No sé si notaste el último versículo de este capítulo. Dice, si ustedes, siendo malos, es decir, pecadores, imperfectos, saben dar buenas dádivas, buenas cosas a vuestros hijos. No, ese es el versículo. Estamos en Lucas capítulo 13, creo que versículo 11, o 13, ahí está 13. Le dará un escorpión, cuánta más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué cosa? El Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Espíritu Santo está aquí. Estrictamente hablando, el que está aquí es el Espíritu Santo, porque papá, ¿dónde está? ¿Dónde está papá? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás. ¿Dónde está papá? En los cielos. Y nuestro hermano mayor Jesús, ¿dónde está? A la diestra del Padre. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Amén. Eso significa que Jesús todavía no está. Aunque decimos Jesús está. ¿Por qué? Porque está en la persona del Espíritu Santo. Entonces, lo mejor que vos le podés pedir a Dios es que te dé el Espíritu Santo si todavía no lo recibiste. El que recibió a Jesús en el corazón ya recibió el Espíritu Santo. Porque en realidad, más que a Jesús recibimos el Espíritu Santo. ¿Le pediste ya al Padre que te diera su Espíritu? Si lo hiciste, entonces ahora tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Lo que más debiéramos pedirle al Padre es en relación al Espíritu. Si ya tenemos el Espíritu, ¿qué debemos hacer? Debemos asegurarnos de no haber entristecido al Espíritu Santo. ¿Sabías que al Espíritu del Padre le entristece que yo trate mal a mi esposa? Porque es su hija mi esposa. Mi esposa se llama Silvia. Si ustedes la ven la mujer más bonita de la provincia, esa es mi esposa. Así que buscala, y cuando vos veas, esa es mi esposa. Yo la debo tratar bien porque es hija de papá. Es mi esposa, pero es hija de papá. Y ella sabe que yo soy hijo de su papá. Así que ella me trata muy bien. El que está a tu lado es hijo de tu papá. Hay un papá que lo ama mucho. Es tu mismo padre. No lo maltrates. ¿Sí? No entristezcas al Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre se entristece cuando sus hijos viven como si no fueran hijos. Porque ustedes saben que los verdaderos hijos de Dios vivimos de una manera muy preciosa. Otra vez. ¿Cuántos saben que los verdaderos hijos de Dios vivimos de una manera muy preciosa? Primero, hablamos todos los días con papá. Tenemos contacto al cielo. Segundo, amamos especialmente a nuestros hermanos. Pero también amamos a los que todavía no son nuestros hermanos y oramos para que reciban a Jesús, crean en su nombre y pasen a ser hijos de Dios. Y entonces al vecino le podamos decir, ahora sos mi hermano. Al Espíritu le entristece cuando no queremos tener más hermanos, cuando no hacemos nada para que la familia de Dios crezca.
Al Espíritu Santo, al Espíritu de papá le entristece que uno de sus hijos se vaya y nadie lo busque. Les felicito por esta iniciativa de la cajita, pero más que la cajita y la oración, que es la primera acción, les animo a la segunda acción, que es ir a la casa de ese por el cual estás orando. Y después que oraste, Dios te va a conceder que tu hermano vuelva a casa. Pregunto, ¿ya recibiste al Espíritu de Dios cuando creíste? Amén. ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo? ¿Está triste o está contento? El Espíritu del Padre, ¿cómo está en vos? ¿Sabías que cuando oramos poco o no oramos, o oramos por religión, eso le entristece al Padre? ¿Sabía que al Padre le entristece que solo vayamos a casa para que nos den de comer? A los padres le encanta que sus hijos vayan a casa a comer, pero no solo a comer, sino que vayan a honrar a esos que le dieron la vida. Puede ser que hayas entristecido al Espíritu Santo. Pudiera ser que alguien haya apagado al Espíritu del Padre. Porque también dice la Escritura, no apaguéis el Espíritu. No resistas al Espíritu. ¿Sabías que hoy vos podés ser lleno otra vez con el Espíritu del Padre? Para que de alguna manera puedas tener el corazón del Padre. No hay otra manera de tener el corazón del Padre si no es por el Espíritu del Hijo, si no es por medio de su Espíritu Santo. ¿Y por qué se manifiesta tan poco el carácter del Padre? ¿Vos sabías que Dios quiere, que el Padre quiere que vos seas como Él? A ver, ¿sabía que vos tenés que ser como Dios? Eso te va a asustar más. Ser como tu Padre. Imitadores de Dios, habla Pablo, como hijos amados. ¿A quién tenés que imitar? A Dios, el Padre. ¿No leíste que dice, sed santos? ¿Quién dice eso? El Padre, Antiguo Testamento. Y lo repite Pedro en su primera carta. Vamos a ser como papá. Vamos a ser como papá. ¿Cuántos quieren ser como su padre? De tal manera amó papá al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si quieres ser como papá, vas a tener que aprender a dar para que otros sean salvos y no se pierdan. Solo podemos ser como papá en la medida de que dejemos al Espíritu del Padre actuar en nosotros. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Cierra tus ojos en oración. Ora al Señor. Ora al Señor. Ora a tu Padre. Levanta tus manos y decirle, papá, te necesito. Te necesito, papá. Ahí está, tal vez tengas que pedirle el perdón de tus pecados. Y Él te va a escuchar, decirle, papá, perdóname, porque he descuidado la intimidad con vos. Perdóname porque estoy afanado con muchas cosas y me olvido que una sola cosa es necesaria. Y es estar en tu presencia. ¿Te animas a levantar tu mano y decirle, papá, te quiero, papá, ayúdame, perdóname, limpiame? Pedile al Señor lo que estás necesitando. Tal vez necesitas salud y el Señor
tu Dios, tu Padre, te puede sanar. Decirle, Señor, saname. Y si hay un dolor en tu cuerpo, pone ahí la mano donde está el dolor. Y si el dolor es del alma, pone tu mano en tu corazón y decirle, Señor, te entrego esta tristeza, te entrego este dolor. Papá, ayúdame, ayúdame. Decirle, Señor, yo estoy sufriendo y te pido que este sufrimiento sea para tu gloria. Pero quita de mí el sufrimiento cuando ya hayas cumplido tu propósito. El Señor te está escuchando. Nuestro Padre nos está escuchando. Padre nuestro que estás en los cielos y que por medio de tu Espíritu estás aquí, llénanos con tu Espíritu. Decirle, Señor, perdóname porque te he entristecido. Necesito que me llenes en esta mañana. Necesito que me unjas con tu poder. Dios te está escuchando. El Padre te está escuchando. Puedes hablarle, a ver, mueve tus labios. Yo siempre digo, orar es hablar con Dios. Y para hablar tienes que mover tu boca, tu labio. Es fácil. Si no estás moviendo tu labio, no estás orando, estás pensando. El Señor te invita a hablar con Él. Habla con papá, habla con papá. Cuando los discípulos vieron que Jesús estaba hablando con papá, le dijeron, nosotros queremos hacerlo como vos lo haces. Enséñanos a hablar con papá. Ahí está, Dios te está bendiciendo, Dios te está fortaleciendo, Él te está llenando. Llena, Señor, llena, llena, unge, unge. En el nombre de Jesús, Padre, trae una fortaleza, fortaleza para enfrentar todo lo que tu hija está viviendo. Renuevo, Señor, renuevo, renuevo, renuevo. Señor, que tu hijo pueda concentrarse. Señor, mira que le ha estado costando concentrarse. Ayúdale, Señor, ayúdale para que él ponga sus ojos. Así te dice el Señor. No te canses de hacer el bien. Quiero que aprendas a correr con paciencia la carrera que tenés por delante. La clave es que pongas tus ojos en Jesús. Que pongas tus ojos en mi Hijo, te dice el Padre. En tu hermano mayor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdale, Señor, ayúdale a este varón. En el nombre de Jesús, yo te he santificado, te dice el Señor, yo te he santificado para que seas mi siervo. Sos mi hijo, pero también sos mi siervo. He puesto deseo de conocerme en tu corazón. Yo puse el querer, voy a poner el hacer. No lo dudes, no lo dudes. La obra la empecé yo y yo la voy a terminar. Te di estatura física, pero te voy a dar mayor estatura espiritual. Ministra, Señor, ministra las vidas, las mentes, las mentes. No te aflijas, yo te estoy enseñando a ser mamá. No te angusties, yo te doy la fuerza. Y las mismas cosas que te hacen sufrir a vos, le han hecho sufrir a muchas madres. Pero sé que disfrutas de tus hijos, pero que a veces el enemigo, Satanás, te ha acusado, te ha acusado. Hija mía, te dice el Señor, yo no solo te amo, sino que confirmo tu amor para conmigo. Sé que me amás, y sos una madre excelente. Y vas a ver frutos extraordinarios. No te apures, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tus ojos lo van a ver, tus hijos van a ser mis siervos. No tengas miedo. Ministra, Señor, en esta mañana preciosa, preciosa, preciosa. Así te dice el Señor, tu trabajo no es en vano, a veces no se ve tanto, pero tu trabajo es importante para mí. No te canses de hacer el bien, en su tiempo vas a tener una gran cosecha. Mira, mamá, que Dios te puede estar hablando a vos en esta mañana. Mira, papá, que el Señor te invita a imitar su paternidad, a cuidar de tus hijos que salieron de tu entraña y a cuidar de tus hijos espirituales. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo. Pedirle al Señor, decirle, papá, yo necesito en esta mañana saber ciertamente que soy tu hijo. Y voy a creer tu palabra que dice
que a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le diste el derecho de ser tus hijos. Decirle gracias porque soy tu hijo. Gracias porque soy tu hijo. Y decirle me quiero comportar como hijo. Muchas veces no me he comportado como hijo, me he comportado como cualquier otro que vive de espalda a vos. Pero a partir de este tiempo, Dios te está llamando y quiere darte un tiempo nuevo. Dios te está llamando a una intimidad con Él como Padre. Yo soy tu Padre, te dice el Señor. Yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre. Y hay cosas que los otros no entienden, pero yo te entiendo. Yo sé de tus luchas. Sé que querés hacer el bien y que muchísimas veces no te sale. Pero yo te bendigo y te fortalezco como mi hijo, te dice tu Padre Celestial. Llénalo, Señor, llénalo, llénanos, llénanos, llénalo con tu espíritu. Renuevo, renuevo. Señor, trae hambre y sed en los jóvenes. En los jóvenes, hambre y sed de comunión con vos. Que ellos sepan que sos ese Padre que siempre va a estar. Ahora, Dios eterno, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia en este lugar. Bendigo a tu pueblo en este lugar. Lo bendigo con la bendición con la que tú les has bendecido, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Proclamo que en este tiempo los hombres se levantan para imitar tu paternidad, que las mujeres se levantan para imitar tu carácter. Gracias, Señor, porque tu iglesia avanza, crece. Gracias porque muchos más volverán a casa. Y gracias porque muchos que no eran de casa serán de casa. Gracias porque muchos que no eran hijos serán hijos. Y esta familia va a crecer grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía no terminamos. Dale un abrazo, un beso a algunos hermanos, decir hermano, hermana, con mucho respeto. Si sos varón y ella es mujer, ya sabes, con cierta distancia, ¿sí? Ahí está, hermano, decirle, tenemos un papá en común. Decirle, vamos, invitarle a honrar a nuestro padre. Decirle, che, ¿qué te parece si alegramos a papá?